Buenos días. Vamos a hablar de restricciones de desigualdad generalizadas. De desigualdad generalizadas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que originalmente nosotros teníamos un problema de optimización convexa, donde lo que teníamos era nuestro objetivo era minimizar una función definida sobre Rn, que está definida a valor real, y lo hacíamos sujeto a un conjunto de restricciones de la forma s sub i de x menor o igual que 0. Por ejemplo, consideramos m restricciones y consideramos un conjunto de restricciones lineales. ¿Listo? Entonces, eh, una, una forma muy útil o un mecanismo muy útil para generalizar este problema es cambiando esta desigualdad por eh, una desigualdad generalizada a través de una noción de cono. Entonces que hay un cono diferente por cada una de las desigualdades. Entonces recordemos un poco qué es lo que hacíamos cuando definíamos un cono. Pues básicamente lo que decíamos que era que dos vectores, por ejemplo, estaban en este cono, por ejemplo este vector y este vector de acá. Si la diferencia entre los dos vectores, hagámoslo hacia el otro lado, si la diferencia entre los dos vectores estaba también en el cono. Bueno, entonces en este caso, por ejemplo, decíamos que el vector B era el vector B, eh, perdón, acá el vector A estaba en el cono K, siendo este el cono K menor o igual que B. ¿Listo? Entonces, algo así como que era menor o igual que B en el sentido definido por el cono K. ¿Listo? Pero ¿cuál era la ventaja de esto? Que nos permitía, por ejemplo, hablar no solo de las desigualdades entre números, sino, por ejemplo, entre pares de números. Para algún cono K. ¿Listo? Entonces, esto lo podíamos extender, por ejemplo, para vectores o inclusive para matrices. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí cuando generalizamos en este problema de optimización. En este caso, para este problema de optimización, pongo aquí para que nos quede limpio. Para este problema de optimización, nosotros tenemos que f sub 0 de x sigue siendo una función que nos manda de valor real de un vectorcito, perdón, en Rn a R, y k sub i es un cono. Cada uno de los conos que nosotros estamos utilizando para definir nuestras desigualdades son conitos que viven en R de k sub i, y esos conos son conos propios. Recuerden que los conos propios no tienen líneas, no tienen como dos caritas, etc. Las f sub i son funciones convexas que nos mandan naturalmente de valor real a valor de R de K sub i. Listo, para que podamos hacer la comparación acá. Listo, simplemente para que esto se pueda comparar con el 0 en este cono de acá. Muy bien. Estos problemas se llaman, los nombramos como problemas de optimización convexa con restricciones de desigualdad generalizadas. Entonces son problemas, este tipo de problemas de acá son problemas de optimización convexa con restricciones de desigualdad generalizadas.
¿Y para qué las definimos? Pues para poder comparar acá, por ejemplo, usar restricciones que nos mapeen a objetos más complejos, como por ejemplo vectores, y poder comparar con vectores. Naturalmente, si este problema de acá, estrellita, que es el problema generalizado, pues generaliza al caso especial del problema de optimización convexa, que era el problema donde este de acá, donde, ¿y cómo lo generaliza? Pues básicamente lo que tenemos ahí son conos K sub i que corresponden al primer octante, o el primer octante. ¿Listo? Entonces, recuerden que en el problema de desigualdad nosotros tendríamos que algo así como las restricciones f sub i menor o igual que 0. ¿Listo? Entonces aquí lo que estamos comparando son reales con reales y aquí lo que tenemos es, de hecho, R más no es este, sino es simplemente la línea recta, aquí el 0 y este sería R más. ¿Listo? Entonces, si usamos en este problema acá m conos de este tipo, pues llegamos de nuevo al problema de optimización convexa. Una cuestión interesante de los problemas de optimización convexa es que heredan muchas de las propiedades de los problemas de los generalizados, ¿no? Heredan muchas de las propiedades de los problemas de optimización convexa. Por ejemplo, el conjunto factible de los problemas de optimización convexa naturalmente es un cono, eh, perdón, es un conjunto convexo. Entonces, algunas de las propiedades que tiene son las siguientes. Los conjuntos factibles de este problema de optimización generalizada, el conjunto factible y los subconjuntos de nivel son naturalmente convexos. ¿Listo? Por la forma que tiene la función objetivo, que es convexa, cualquier punto que es óptimo local también es óptimo global. Los óptimos locales de esa generalización también son óptimos globales. Y si f sub 0, en este caso la función objetivo, es diferenciable, entonces las condiciones de optimización que nosotros habíamos derivado, la del hiperplano soporte, también se mantiene sin ningún cambio. ¿Listo? Entonces vamos a revisar algunas formulaciones de estos problemas y les vamos a básicamente a poner nombres. ¿Listo? Entonces, ok. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos formular este problema, el problema de minimizar una función lineal sobre los x sujeto a esto de acá. ¿Listo? Esta es una función afín, lo que acabo de escribir es una función afín sobre los x, pero eventualmente esta función afín, dependiendo de las dimensiones de f y de g, podría resultarnos en vectorcitos. Como lo que tenemos son vectores, entonces no los podemos comparar directamente, los comparamos a través de un cono K. ¿Listo? Y para que el problema nos quede, considere el caso lineal, pues agregamos estas restricciones. ¿Listo? Entonces este problema se llama problema en forma cónica, así como está formulado, es el problema en forma cónica o programa cónico, y pues básicamente lo que podemos hacer acá es que, por ejemplo, lo que tenemos acá, miramos lo que tenemos en este lado de acá, copiar, dependiendo de las dimensiones de f y de g, decíamos, por ejemplo, nos puede dar un vectorcito que nos mapea a un RK. ¿Listo? Entonces, este vectorcito que está en RK, piensen ustedes en que tenemos aquí, por ejemplo, una matriz de 2×2.
F11, F12, F21 y F22. Lo multiplicamos por x1, x2 y le sumamos un g1, g2. Naturalmente esto va a estar en R2. Entonces, como tenemos vectorcitos que están en R2, y1 por ejemplo y y2 que representan esa salida, los quisiéramos comparar con 0. Entonces lo que podemos hacer es compararlos a través de el cono. ¿Qué cono? Pues un cono que sea, por ejemplo, el ortante no negativo. El ortante no negativo. Entonces, pues lo que haríamos en este caso, por ejemplo, sería fijarnos en este cuadrante. Trabajamos con este cono que es el cuadrante no negativo y comparamos este valor básicamente con 0. Ok, entonces una cuestión interesante es que los problemas cónicos pueden verse como una generalización de los problemas lineales, en los cuales las desigualdades son simplemente reemplazadas por desigualdades lineales generalizadas. Entonces, si nosotros vemos esto de acá, pues aquí habían unas desigualdades, ¿no? Desigualdades como la forma f1, x1 más f1, x1 más f1, 2, x2 más g1 menor o igual que 0 y f sub 1, 2, 1, x1 más f sub 2, 2, x2 más g sub 2 menor o igual que 0. Entonces, en vez de escribir esto así, lo podemos escribir de la forma f por x más g, y esto de acá lo escribimos como que eso, el cono k, sea menor o igual que 0. ¿Listo? Entonces, ok. También podemos pensar en tener una analogía con la programación lineal. Y este problema, el siguiente problema, escribámoslo, minimizar por ejemplo, esta función sujeta a que, por ejemplo, los x sean todos mayores o iguales mayores o iguales a 0 en el sentido definido por el cono k, más un conjunto de restricciones lineales, sería básicamente una forma de escribir el problema, un análogo a la forma de escribir el problema de programación lineal estándar. Entonces, este problema, así como está escrito, pues básicamente aquí lo que tenemos son las restricciones de no negatividad, ¿no? En este tenemos las restricciones de no negatividad. De esa forma tendríamos el problema cónico de forma estándar. ¿Listo? Y también podríamos formular el problema cónico con una forma de desigualdad. Simplemente es una cuestión de cómo lo escribimos. Entonces, en este caso, por ejemplo, tendríamos esta función lineal y tenemos un conjunto de restricciones que son de la forma f sub x más g. Aquí esto que lo que sea menor o igual en el sentido del cono k que 0. ¿Listo? Entonces, este es un tipo de problema particular que cae dentro de los problemas de optimización convexa con restricciones de desigualdad generalizadas. Entonces, en este caso, nuestros conos van a corresponder a ortantes y las funciones f sub i a funciones afines que nos mapean a espacios con dimensiones posiblemente mayores que 1. Otro ejemplo que es muy conocido de este tipo de programas es la programación semidefinida. Programación semidefinida. Okay, entonces, ¿qué tenemos en programación semidefinida? Nosotros podemos, en programación semidefinida, recuerden que aquí, en este tipo de problemas, lo que estamos interesados es en trabajar con este cono de acá. Entonces, lo vamos a seguir usando con este cono de acá. Entonces, en este caso, cuando el cono, si tenemos un cono K y ese cono es por ejemplo, el cono de las matrices semidefinidas positivas, este es recordemos que es el cono
de las matrices semidefinidas positivas, que ya lo habíamos estudiado previamente. Entonces en este caso son matrices semidefinidas positivas de dimensión K por K. Podemos con ese cono asociarle un problema de optimización y lo vamos a bautizar. Entonces el problema de optimización va a ser el siguiente: minimizar esta función lineal sujeta a este juego de restricciones, de esta restricción x1, que sería la variable de decisión, por un f sub 1 más x sub n, cada una de las n variables de decisión, por f sub n más g, me da igual que 0. Entonces, y más una, le agregamos una restricción lineal. Veamos que esta es la forma general de ese problema, donde los g's y los f's, todos los f's, son matrices semidefinidas. En este caso no necesariamente son matrices semidefinidas positivas, son matrices simétricas, y por ejemplo las dimensiones de A no necesariamente coinciden con lo que estaba. Es básicamente una matricita que cuando la aplicamos sobre X nos bota a una dimensión B. Entonces recordemos que esta desigualdad ya no la habíamos encontrado. Esta desigualdad es una desigualdad de matrices lineal. ¿Listo? Entonces acá, un segundo acá, copiar y pegar. ¿Listo? Entonces esta es una desigualdad de matrices lineal, linear matrix inequality. Esa la habíamos revisado cuando estábamos viendo el tema de los conos. Habíamos definido un conjunto de... Bueno, habíamos observado que eso conformaba un cono. Entonces, simplemente para que nos acordemos de que estamos hablando acá, acá estamos hablando de que aquí estamos comparando matrices. Aquí hay un cono por detrás y ese cono es el de las matrices semidefinidas positivas. ¿Listo? Entonces, ¿y qué tenemos acá? Lo que tenemos es una matriz que es simétrica, escalada por un coeficiente, que en este caso sería el x, otra matriz que es simétrica por otro de los x, las n matrices simétricas por cada uno de los x. Todo esto dan pues matrices simétricas que, sumadas con esta matriz simétrica, podrían estar o no dentro del cono de las matrices semidefinidas positivas. Si están, quiere decir que esta restricción se satisface. Si no están, quiere decir que la restricción no se satisface. ¿Listo? Entonces nos podemos dar cuenta que este programa está claramente relacionado con con un conjunto de desigualdades lineales, ¿cierto? Entonces, si nosotros abrimos esto tal como lo abrimos allá, escogiendo los valores de f, por ejemplo, vamos que esto es así, aquí podemos tener una matriz simétrica, damos una simple, más x sub 2, 1, 1, 0, 0. Entonces aquí nos quedaría, por ejemplo, más 5, 3. Aquí simplemente hice una selección particular para ilustrar. Entonces esto nos quedaría, esto, aquí lo que nos está indicando es una escala, ¿no? Nos quedaría x sub 1, 0, 0, 1, perdón, x sub 1, más x sub 2, 0, 0, más este valorcito que sería g. ¿Listo? Entonces, si sumamos estas tres cosas, nos daría x sub 1 más x sub 2 más 5. ¿Listo? Esta matriz sería 0 más 0 más 5, 5. La suma, ¿no? 0 más 0 más 3, 3. Déjenme lo modifico aquí. Simplemente para que nos cuadre un poquito las cuentas. 5. Listo.
Ok. Y el siguiente sería x sub 1 más x sub 2 más 5, siendo así este quedaría 5. Y lo que quiero simplemente ilustrar es que el resultado de reemplazar esto de acá en este pedazo del lado izquierdo de la desigualdad, pues nos da una matriz. Y esta matriz puede o no estar dentro dependiendo de los valores que tenga x, puede o no estar dentro del cono de las matrices semidefinidas positivas. Si está, quiere decir que la restricción de este programa, de este problema de optimización, se cumple. Entonces hay unos x que hacen que esa restricción se cumpla, si no, no se tiene. ¿Listo? Entonces, lo que observamos acá es que si las matrices G, F sub 1 hasta F sub n son todas diagonales, como en el caso del ejemplito que tenemos, el conjunto de desigualdades matriciales lineales va a corresponder a un conjunto de n ecuaciones, n desigualdades lineales, que es lo que teníamos acá, ¿no? Porque originalmente esto lo teníamos de esta manera. N desigualdades lineales. Entonces ya formulamos el problema, ya más o menos entendemos cómo se llama. Este problema de acá se llama el programa semidefinido o el problema semidefinido. Entonces este programa es el programa semidefinido. Okay, entonces de nuevo es simplemente una cuestión de cómo generalizamos las restricciones. Ok, entonces ya tenemos los programas, estos programas que son semidefinidos y de hecho, por ejemplo, si tenemos múltiples restricciones sobre el programa semidefinido, copio esto de acá. Si tenemos múltiples restricciones sobre el programa semidefinido, entonces, ¿a qué me refiero con múltiples restricciones? Ya miramos acá. Si tenemos múltiples restricciones en este sentido, tenemos por ejemplo este juego de restricciones, no sé, este es que sea gorrito, y otro juego de restricciones, pero con otra F que es moñito. Si tenemos por ejemplo esas dos restricciones, junto con esta de acá, ¿no? Este problema lo podemos convertir en un problema que sea equivalente, simplemente planteando estas LNI, Linear Matrix Inequality, como una sola LNI. ¿Cómo? Pues entonces lo que podemos hacer es esto, y lo que hacemos es utilizar la estructura del problema para armar una nueva matriz por bloques. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos este bloque de acá y este bloque de acá. Aparecen acá y acá. ¿Listo? Entonces, ok, de esta manera yo tendría la generalización de estas dos desigualdades, las puedo convertir en una sola desigualdad. ¿Listo? Y acá el G sería G gorro, 0, 0, G mon. Y esto sigue estando mal con una de las matrices semidefinidas positivas. También, digamos que haciendo un poquito de álgebra nos podemos dar cuenta que hay un conjunto de equivalencias con los problemas que ya habíamos revisado previamente. En particular, por ejemplo, si tenemos este problema, perdón, minimizar, por ejemplo, C traspuesta X sujeto a X menor o igual que B. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que tenemos es, atentos acá porque aquí lo que tendríamos sería
una desigualdad, piénsenlo ustedes como punto a punto. ¿Listo? Entonces, si pensamos en una desigualdad punto a punto, lo que tenemos acá es una ecuación que es lineal. De hecho, esto lo podemos ver así. A por x menos b menor o igual que 0. Entonces serían un juego de ecuaciones lineales menores o iguales que 0. Y esto pues tiene la forma, pues, lo que llamábamos un problema de optimización lineal, un linear program. ¿Listo? Ese mismo linear program lo podemos interpretar o lo podemos reescribir en forma de un programa semidefinido positivo, que es básicamente este programa de acá, ¿no? Un semi-definite program. Lo podemos escribir de la siguiente manera. Pues no necesitamos minimizar, no necesitamos cambiar la función objetivo. La función objetivo sigue siendo igual. Y lo que podemos hacer es reescribir las restricciones de la siguiente manera. La diagonal de ax menos b menor o igual aquí. Listo, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos básicamente el mismo argumento que teníamos acá atrás. Queremos escribir restricciones lineales, entonces lo hacemos construyendo una matriz con diagonales. Y esta restricción de acá, este cono de acá, se refiere a un cono, al cono de las matrices semidefinidas positivas, porque estamos hablando de un semidefinido program. ¿Listo? Entonces, este programa de acá, que es un programa de optimización lineal, se puede escribir como un problema semidefinido, un programa semidefinido, y si lo puedo escribir como un programa semidefinido y tengo algo para solucionar problemas semidefinidos, tengo la solución. ¿Listo? Otros programas que habíamos planteado eran por ejemplo, los second constrained, no, second order constrained programs. ¿Listo? Entonces, los second order constrained programs también se pueden expresar como un problema de programación semidefinida positiva. Entonces recordemos que en esos problemas lo que teníamos era, nuestro objetivo era minimizar una función que en este caso era lineal, sujeta a dos mapeos lineales que estaban en el cono de segundo orden o en el cono de Lorentz. Entonces, esto de acá era un mapeo lineal que estaba en el cono de Lorentz, y esto de acá también era un mapeo lineal. Entonces, recuerden que esto era un mapeo lineal, y lo que uno quería en ese mapeo lineal era, o el cono que estaba escrito aquí por debajo, era el cono de todos los, conformado por todos los YTs en Rn, por ejemplo, Cn sub i más 1, tales que la norma de y fuera menor que t. ¿Listo? Y ese cono de ahí, recordemos que era un conito que se veía como un cono de lado. ¿Listo? Entonces por aquí estaba y por aquí estaban los t's, y todos los puntos que estaban acá eran y's, t's, que satisfacen la restricción que imponemos para el cono. ¿Listo? Y ese cono se puede escribir como un problema de optimización semidefinida de la siguiente manera. Entonces podemos escribir esto como minimizar la misma función objetivo, porque la función objetivo no cambia, y aquí lo que hacemos es reescribir esta desigualdad en términos de un cono. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí simplemente vamos a transcribirlo, revisamos un poco lo que estamos haciendo. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo que queremos es escribir esto de la forma x por una matriz A. Entonces, x por x, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es coger este lado de la desigualdad y escribirlo acá, c sub i transpuesta x más d sub i. Esto lo mandamos a la diagonal. Aquí tendríamos c sub i transpuesta x más d sub i y a sub i x más b sub i y a sub i acá
a sub i x más b sub i traspuesta. Listo, y todo eso mayor o igual que 0, y podemos tener diferentes restricciones que se vean de esa manera. Listo, entonces ¿cómo llegamos a esa formulación? Ya miramos, a esa formulación podemos llegar simplemente reescribiendo, pensándonos en cómo podemos escribir este cono de acá, estas las restricciones en términos de cono. Entonces lo que estamos haciendo es cogiendo estos puntos de acá y básicamente en vez de escribirlos como este punto es menor que este de acá, este lado es menor que este de acá, yo voy a coger toda la parejita que es a sub i x más b sub i y c sub i traspuesta de x más d sub i, y voy a decir que esto tiene que estar en el cono. Ok, entonces ok. Listo, esto lo damos con la formulación para llevarlo acá, lo pueden mirar, pero lo que necesitamos saber es que un problema de optimización, en este caso un second order con programming que generalizaba, ya sabíamos, a los problemas lineales, por ejemplo, puede ser escrito en términos de este problema semidefinido. ¿Listo? Entonces, de nuevo, lo que estamos viendo son formulaciones equivalentes y razonamiento es el mismo. Si tenemos algo que resuelva el programa semidefinido, podemos resolver second order con programs. ¿Listo? Ok. Bueno. Segundo acá. Ok, digamos como una aplicación, simplemente podemos nombrar lo siguiente. Supongamos que queremos minimizar el máximo eigenvalor que tenga una función lineal de x. Entonces ya escribimos que es a de x. A de x sería pues una función lineal de x, se parece al linear inequality equation. Simplemente tendríamos acá un a sub 0 fijo más un x sub 1 por a sub 1 más un x sub n por a sub n. ¿Listo? Cada uno de los a sub i va a ser una matriz simétrica de tamaño k. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, yo tengo un x, este x pasa a través de este juego de ecuaciones, este mapa, que es un mapa, podemos pensarlo como un mapa lineal de x. Si escribiéramos esto con una estructura de bloques, algo así como a sub 1, a sub 2, veámoslo acá, a sub 2 hasta a sub n, todo esto en una estructura de bloques, de alguna manera, x sub 1, x sub 2 hasta x sub n. Entonces simplemente conceptual, ¿no? Aquí con ceros, pues veo que esto tiene una estructura lineal. ¿Listo? Entonces lo que está pasando acá es que yo selecciono unos as, los paso a través de ese mapeo lineal, y eso pues lógicamente me va a dar una matriz. Como lo que tengo aquí son matrices simétricas escaladas, pues todo lo que hay acá son matrices simétricas que le sumo con esta matriz que también es simétrica. Todo lo que me va a dar acá es una matriz simétrica. ¿Listo? ¿Qué quiero yo? Quiero, como las matrices simétricas tienen eigenvalores reales, quiero encontrar cuál es el entre todas las selecciones de x que se pasan a través de este mapeo de acá, dígame cuál es el más pequeño de los máximos eigenvalores. Simplemente para que lo piensen, ponemos un x sub 1, lo pasamos a través de ax sub 1, eso nos va a dar una matriz particular, llamémosla a sub 1. A sub 1 tiene unos eigenvalores, lambda sub 1 hasta lambda sub k eigenvalores,
otra matriz, x sub 2, bueno, otro vector, x sub 2, lo pasamos a través de este mapeo, eso nos da otra matriz, eso nos da otros eigenvalores, aquí pongámosle un 1, para notar que es la primera, el x sub 1, x sub 2 nos da otro, y entre todos estos vamos a coger los máximos eigenvalores, y entre todos estos quiero encontrar el mínimo. Como ven, no es un problema trivial, pero sí puede llegar a ser un problema interesante. Piensen ustedes, por ejemplo, que esta es una sucesión o un conjunto de transformaciones, no sé, geométricas que están afectando a cada uno de los x. Uno podría pensar que por ahí hay algo. ¿Listo? Lo interesante es que este problema, que se ve en principio bastante elaborado, bastante complicado, se puede escribir como un problema de programación semidefinida de la siguiente forma. Yo puedo escribir acá simplemente minimizar el t, y voy a escribir una formulación del problema en términos de epígrafos. Entonces yo lo que quiero es el t que haga más bajita esta restricción de acá. Listo, entonces listo, con las siguientes condiciones, que x va a estar en Rn, t va a estar naturalmente en los reales. ¿Y esto de dónde se sigue? ¿Esto de dónde se obtiene? Se obtiene del hecho que el máximo eigenvalor de una matriz A, o máximo, si el máximo eigenvalor de una matriz A está acotado por T, quiere decir que la matriz A está acotada por T. ¿Listo? Aquí un segundo. Listo, entonces yo sé que este problema se ve un poco rebuscado, pero tiene bastantes usos, y lo que básicamente estamos mostrando es que este problema, que en principio se ve bastante elaborado y bastante complicado, si ustedes lo prueban de manera mecanística, tendrían que probar muchos A's, tendrían que hacer estos mapeos, tendrían que calcular los eigenvalores. Todo eso lo podrían hacer, de hecho lo deberían hacer en el continuo, explorando distintos X, y eso se puede demorar un montón de tiempo, pero utilizando este hecho de acá, yo puedo plantear una desigualdad generalizada que me permita representar el problema de una manera, digamos que más sencilla. De nuevo, lo que queremos razonar acá, o nuestro objetivo es decir, este problema de acá es equivalente a este problema de acá. Si tengo un solver para problemas semidefinidos, tengo cómo resolver el problema de atrás. ¿Listo? Entonces, esas formulaciones aparecen en muchos lados. Entonces, por ejemplo, que podemos ver es el problema de minimizar. De nuevo, es una función lineal de los x. ¿Y qué es esto de acá? Es la norma, en este caso la norma matricial de la matricita que nos da acá. Entonces volvemos al mismo punto. Aquí nos da una matricita, ahora esa matriz la vamos a normar y queremos encontrar cuál es el x que nos dé la norma mínima. Entonces en este caso, ese x que nos da la norma mínima estaría relacionado con el máximo eigenvalor de esta forma cuadrática. ¿Listo? De nuevo, siendo a sub x una función, entonces en este caso un mapeo lineal, aquí a sub 0, aquí a sub x sub 1 a sub 1, más x sub n a sub n. ¿Listo? Con los a sub is, en este caso, por ejemplo, matrices que en general pueden tener un tamaño arbitrario. ¿Listo? Entonces, ese problema, que es el problema de minimizar la norma de matrices, de entre todos los x que se pasan por estas funciones de acá, eso nos dan matrices. Si queremos encontrar, le sacamos la norma a esas matrices y queremos encontrar la norma más chiquitica, ese problema se puede escribir como un problema equivalente, que sería el problema de minimizar, de nuevo una forma de epígrafo, minimizar t sujeto a t por la identidad a x traspuesta t por y. Ya digo que
¿Ok? Entonces, acá digamos que el hecho interesante, ¿a dónde sale esta restricción de acá? Y sale del siguiente resultado. Básicamente que si tenemos la norma de una matriz A menor o igual que T, si la norma de la matriz A es menor o igual que T, eso se tiene si, solo si A traspuesta por A es menor o igual que T cuadrado por I para los T mayores o iguales que 0. Y esto se tiene si T por I, si esta matriz de acá, uy, ¿sí? Si esta matriz de acá es semidefinida positiva. Porque recuerden que todo este cuento está alrededor de estos conos de acá, que son conos semidefinidos positivos. Y lo mismo es válido para esta condición de acá. ¿Listo? Entonces, dejémoslo por ahí. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.